Y así iniciamos un programa más de Frente a Frente. Idea y conducción, Edwin Saladriaga por esta radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara del Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Y hoy les doy una sorpresita, porque hoy, como estamos de prueba con la radio FM, hoy este programa sale por la 87.7 FM Magic de Las Vegas. Así que, sorpresa para vos, Fernando, que esta no lo sabía. Estamos haciendo las pruebas porque todavía no es el lanzamiento definitivo. Pero antes de que comience Edwin a hablar, vamos a dar un pequeño resumen del doctor Fernando Taragano, director general en Clínica Nuestra Señora de las Nieves. Estudió en el Lincoln Hall, estudió neuropsiquiatría en la Universidad de Buenos Aires y viene seguido por aquí Las Vegas y es el mejor o el mayor especialista en Argentina y en otras partes del mundo sobre el tema del Alzheimer. Ahora sí, buenas tardes a los dos. Buenas tardes a los teleoyentes porque nos ven por YouTube y por Facebook y porque nos escuchan en la 87.7 FM haciendo unas pruebas. Ya va a salir y vendrá pronto los mejores programas de esta emisora FM. Bien, vamos a hablar de dos temáticas claras. Una, antes del Alzheimer, quiero hablar algunos temas que son interesantes con respecto a la ciencia, a la neurociencia, doctor Taragano. Y vamos a comenzar con una pregunta que siempre me he hecho, y cómo responde el cerebro. Cuando yo voy a y perdona a la gente, no voy a dar un editorial porque quiero aprovecharlo aquí al doctor lo más posible que sea. Cuando yo voy a un restaurante o a dos restaurantes diferentes, uno de comida sana y otro de comida rápida, y aunque el cerebro me dice a mí que no debería de comer comida sana, ¿por qué llego terminando, por ejemplo, a un lugar de comida rápida? ¿Cómo actúa el cerebro ahí? ¿O nosotros amoldamos nuestro cerebro? ¿O la conducta cerebral no nos da para tener la voluntad de ir al lugar en donde sabemos que es una comida sana? ¿Qué pasa con el cerebro con respecto a esa primera temática, doctor? Bueno, Edwin, es un gusto estar con ustedes. Mónica, muchas gracias por la presentación. Sos muy gentil con tus palabras. Primero quiero decir que hay muchos colegas que son excelentísimos profesionales que versan sobre el Alzheimer, así que tomo tus palabras como de quien eres, una persona muy generosa. Edwin, pregunta bien difícil la primera que haces. Lo primero que se me ocurre contestar es que en los locales donde hay comidas rápidas, en líneas generales, hay abundancia de dos cosas, de grasas y azúcares, ¿verdad? Y nuestra estructura metabólica, cerebral y corporal, es la misma que 50 a 100.000 años atrás, donde teníamos que esforzarnos, salir a caminar mucho, y no comíamos todos los días generalmente proteínas, ¿no? Ni grasas. Entonces, nuestro cerebro está diseñado para responder con mucha avidez cuando detecta moléculas de grasa y moléculas de azúcar. Entonces, como te estoy diciendo que efectivamente nuestra estructura metabólica es la misma que hace 50.000 años atrás, hoy nuestro cerebro más o menos le da lo mismo que en cada cuadra haya o un almacén o un lugar donde podemos entrar a comer. Y cada vez que detectamos, olemos, olfateamos comida grasa y detectamos moléculas de azúcar, se dispara todo un proceso de recompensa para que, habida cuenta que supone que seguimos necesitando caminar mucho, como 50.000 años atrás,
uno está saboreando ese tipo de comida, se dispara un proceso de recompensa y tenemos cierto impulso a comer esas comidas grasas o hipercalóricas, especialmente hiperglucémicas. Básicamente esa es la diferencia, digamos. Nuestro cerebro no sabe si en cada cuadra hay o no hay una despensa donde podemos comer con facilidad. Entonces, sigue reaccionando como 50.000 años atrás. Ya, perfecto. Antes de hablar del Alzheimer, que va a ser el tema central, pero me interesan algunas cosas. Doctor, ¿qué es la función ejecutiva o la memoria operativa? Hablemos un poquito de memoria, porque ya vamos a entrar en el Alzheimer, pero sí me interesa esto. ¿A qué se le conoce y cuántas clases de memoria existe? ¿Nos puede hablar un poco de la memoria? Sí, por supuesto, claro. Uno creería que memoria es una sola. No, hay muchas memorias. Todos aquellos procesos, tú me preguntas específicamente por la memoria ejecutiva, todo ese intelecto que tenemos que poner en práctica se denomina la ejecutividad. Básicamente la ejecutividad es un proceso en el cual organizamos la actividad cognitiva, secuenciamos la actividad cognitiva, podemos abstraer, pensar en abstracto y además planificar. Todo eso, a la planificación, a la abstracción, a la secuenciación y a la organización de nuestro intelecto, básicamente se denomina la ejecutividad. Entonces, si uno aprende y recuerda cómo ejecutar determinados procesos, eso es la memoria ejecutiva, que es diferente de la memoria declarativa, porque uno, por ejemplo, declara, refiere los episodios del día de ayer. Entonces, yo puedo recordar y rememorizar, en realidad, te voy a declarar qué es lo que hice ayer, porque lo pude fijar en mi memoria, lo estoy evocando y te lo puedo recitar. Ahora, ¿Y eso se puede denominar también como memoria a largo, a corto plazo, la memoria declarativa, doctor? Claro, la memoria, o sea, no es lo mismo que tú me hagas una pregunta respecto a si me acuerdo de cómo eran los colores del uniforme que yo usaba en el colegio, en mi primaria, o sea, estoy hablando 60 años atrás, no es lo mismo que yo pueda recordarlo, a que tú me preguntes, por ejemplo, ¿qué hice anoche? ¿Y a dónde fui anoche? ¿Por qué? Porque yo puedo tener una muy mala memoria inmediata y sin embargo seguir recordando muy bien cosas de hace 40 o 50 años atrás, simplemente porque lo tengo dentro de mis neuronas y están hace 50 años alojadas en mis capacidades de la memoria. En cambio, para que yo pueda recordar algo que sucedió anoche, por ejemplo, supongamos que yo fui al cine y vi una película anoche, yo tengo que haber aprendido la información que recibí, la tengo que haber entendido, la tengo que haber podido fijar en mis procesos cognitivos, y hoy entonces, si yo pude aprenderlo y fijarlo, hoy yo te lo podría recordar y decirte qué pasó ayer. Entonces, si yo estoy hoy enfermo, voy a tener dificultades en la memoria inmediata, aunque recuerde perfectísimo bien lo que sucedió 50 años atrás. Por eso es tan importante diferenciar la memoria inmediata de la memoria del pasado. Perfecto. Ahora, voy a entrar también a un ejemplo que me pareció interesante. Estaba leyendo vamos a dar un poquito de fútbol, imagino que a usted le gusta como buen argentino que es. Estaba revisando un pensamiento de Valdano, no un pensamiento, sino un escrito largo de Valdano, refiriéndose al segundo gol de Maradona.
que hizo a Inglaterra en el Campeonato Mundial de México 86. Dijo, Maradona me contó en el camerino, estoy tratando de hablar textualmente, le puedo equivocar una más, una menos, me dijo en el camerino que él tenía 20 maneras en el momento en que estaba haciendo la jugada, o me la iba a pasar a mí, o se la podía pasar a Burruchaga, y entonces la pregunta básica es, ¿qué funciona en el cerebro de una persona de alto rendimiento, por ejemplo, y de un genio en el deporte, como fue Maradona, en el deporte, lo aclaro, como fue Diego Maradona, por ejemplo, que tenía, aparte de la jugada que era tremendamente compleja porque se llevaba ingleses, ¿cuáles son los mecanismos que el cerebro está usando para el momento de ya? O sea, de lo que tengo que hacer. ¿Qué funciona en el cerebro de un genio? En el caso de este genio futbolístico como era Maradona, hacer el segundo gol. Y bueno, ya el resto lo conocen ustedes, pero en ese momento, ¿cómo funcionaba el cerebro de Maradona según ustedes, los que conocen la neuropsiquiatría, las neurociencias? Bueno, eso es ejecutividad, justamente. Eso es la inteligencia ejecutiva de una persona fuera de lo común. Evidentemente, como tú decís, Maradona era una persona totalmente extraordinaria, por fuera de lo común. Era una persona, como tú muy bien decís, un genio para ese deporte particular, ¿verdad? Totalmente un fuera de lo común. Ahora, las habilidades de destreza que tenía Maradona no pasan necesariamente por la corteza del cerebro. Muchas veces son un circuito que se denomina subcortical. Entonces hay una habilidad, un don diferenciado que hace que en su estructura del cerebro funcione más a través de la subcorteza. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que todos vamos a entender. Para andar en bicicleta no necesitamos la corteza de nuestro cerebro. Hay otras funciones que se ponen en una dinámica neurológica, neuropsicológica, y no hace falta pensar o razonar para poder andar en bicicleta, porque ya son estructuras dominadas por otras partes, en este caso más cerebelosas. Pues, aunque parezca raro, hay mucha capacidad cognitiva en el cerebelo también. Entonces, habilidades como las espaciales aplicadas a un deporte, donde se requiere mucha habilidad visoespacial, no necesariamente tenés que ser un genio de los números o un gran intelectual del ajedrez. Justamente su gran don era la habilidad visoespacial aplicada a ese deporte. Entonces, no era que él tenía que pensar, justamente su don era que no pensaba. Probablemente tú y yo sí tenemos que pensar para ver qué hacemos con la pelota en los pies, porque no tenemos esa habilidad. Claro, o sea, estamos hablando de que ya él actuaba mecánicamente, más allá de lo que le podía decir o no decir el cerebro. Sí, mecánicamente, vamos a decir, visoespacial, neurocognitivamente. Vulgarmente dicho, mecánicamente, ¿verdad? Pero claro, sin lugar a dudas, que lo que yo quiero transmitir es que si bien es el cerebro el que comandaba los pies de Diego Maradona, no era la parte intelectual, intelectiva. Fíjate tú, y esto se puede probar muy bien, Diego, a pesar del daño que sufría en sus neuronas, producto, como él mismo contaba, de tantos años de cocaína, y tenía esas dificultades para el proceso cognitivo, sin embargo, seguía manteniendo casi intacto el don, la habilidad visoespacial en el manejo facial de sus piernas y su pie y su tobillo para el manejo de la pelota. Entonces, ¿eso qué demuestra? Que la habilidad que tenía Maradona no estaba en la corteza del cerebro, sino que era más bien subcórtico cerebeloso. Dos preguntas antes de entrar al tema del Alzheimer que me parecen interesantes. Primero, el coeficiente intelectual no es lo mismo que la inteligencia, o aunque van de la mano pero son diferentes. Y si yo puedo ser un coeficiente intelectual alto,
pero pero en cambio soy un inteligente que me preparo, que tengo instrucción y todo. ¿Puedo llegar alguna vez a ese coeficiente intelectual? ¿Cómo se manejan los dos ámbitos ahí, doctor? No. El coeficiente intelectual, una vez que ya tenemos 18, 20 años y se ha producido esa interacción entre las capacidades con que has llegado al mundo y cómo las has potenciado y desarrollado en la escolaridad, después de 12, 14 años de entrenamiento cognitivo, el coeficiente intelectual de alguna manera es un indicador de cuál es tu potencia para resolver problemas. Ahora, eso no significa que no podamos tener un gran conocimiento. La diferencia entre Einstein y probablemente nosotros es que él adquiría un conocimiento a una velocidad y a una facilidad que no significa que nosotros no pudiéramos tenerla, sino que necesitamos estudiar mucho. De hecho, hoy todos, si nos ponemos, todos los que estamos escuchando, a tratar de estudiar la teoría de la relatividad que desarrolló hace 100 años atrás, y bueno, sí, si volvemos dentro de un mes, probablemente vamos a haber entendido muchísimo mejor hoy que las personas que vivían 100 años atrás. Ahora, la diferencia es con qué velocidad procesás y con qué facilidad adquirís conocimiento. Eso es lo que marca el IQ, o sea, el coeficiente intelectual. Pero uno puede, con el estudio, manejar un cohete e ir a la luna. Ya, perfecto. Una pregunta tremenda, médica realmente. Yo tengo un familiar, una tía más particularmente, y esto sí sería muy interesante que lo aclare usted de pronto, que creo que entró en estado vegetativo o más de coma, no lo sabría yo decir, porque ella le da un stroke o una embolia o un derrame cerebral, como se dice en español, le da un derrame, pero ella, a pesar de que no tenía movimiento, a pesar de que no tenía nada, ella, por ejemplo, cuando nos veía, lloraba, trataba con sus ojos decir lo que le pasaba, aunque no se le entendía por el problema. ¿Ese es estado vegetativo? Lo que es un estado de coma y un estado vegetativo. Lo que tú estás describiendo puede ocurrir sin estar en coma. ¿Ok? Una persona puede tener un ataque en su cerebro, perder el habla, perder cierta motricidad y sufrir mucho porque entendiendo lo que ocurre no se puede expresar. Por ejemplo, eso ocurre con lo que se denomina la afasia de Broca, que es la pérdida de la capacidad del lenguaje hablado, y se sufre mucho porque el paciente entiende pero no puede expresar, perdió la memoria automática del lenguaje. Eso puede ocurrir sin entrar en el coma o sin entrar en el estado vegetativo crónico persistente. El estado vegetativo crónico persistente, ¿qué es? Es la pérdida de la conexión con la realidad, es la pérdida de conexión con el medio ambiente. Entonces, se entra en lo que se llama hipolucidez en un nivel tan profundo, pero tan profundo, que la persona ha perdido la conexión con el medio. Entonces, vive el corazón late, los pulmones respiran, los músculos se pueden llegar a mover, pero es el cerebro el que no está conectado con el medio ambiente. Esto, cuando es muy profundo, inclusive la misma persona pierde conciencia de su propia existencia. Eso es el estado vegetativo, que suele ser crónico y que suele ser persistente. Y en el medio están los estados de coma, que por suerte muchísimas veces son pasajeros, donde una persona, por un accidente o mismo por el stroke que tú decís, pierde la conexión, la conexión de lucidez con el medio, pero después lo recupera y empieza a recuperar todos los procesos intelectuales.
Perfecto, ahora sí vamos a entrar el tema básico que es el Alzheimer. Muchas gracias. Hay muchas preguntas de memoria que me han llegado. Sabían de que iba a estar usted y tenía que hacerla porque inclusive me han preguntado cuántos tipos de inteligencia hay, pero eso lo podemos hablar, ojalá cuando usted venga acá. Arranquemos, doctor. La última vez que lo entrevisté a usted, de aquí en adelante, de allá cuando lo entrevisté hasta ahora, ¿ha habido alguna proyección nueva, por ejemplo, con alguna vacuna que le está probando la FDA? ¿Conoce usted algún medicamento que se esté probando con respecto al tema del Alzheimer? Bueno, sí, ha habido una gran hito que ocurrió en junio de este año, desde el 2021, en el cual, después de muchos años de investigación, la FDA en Estados Unidos aprobó un medicamento muy novedoso que se denomina modificador de la evolución de la enfermedad de Alzheimer, que es un modificador de cómo va a evolucionar la enfermedad. ¿Y por qué digo que ha sido un hito? Porque ese medicamento que ya se vende en los Estados Unidos, se aplica a los pacientes, todavía no en Argentina porque se aprobó, como estoy comentando, recién este año, ha generado una gran controversia porque fue aprobada de una manera, lo que se denomina una aprobación acelerada. ¿Qué significa? Que aún y a sabiendas que todavía hay mucha incertidumbre frente al medicamento, en este caso la FDA consideró que los datos presentados por el laboratorio tienen tanta importancia, son tan prometedores, que aceleró su aprobación y ya se le aplica a los pacientes. Pero, hay un pero, y de aquí viene la gran discusión científica. Lo que ha producido es que se genera una disminución muy significativa, hay una reducción muy significativa de esa proteína que se llama beta-amiloide, que es una proteína muy pegajosa, que queda adherida al cerebro y que gracias a este medicamento se puede desalojar esa proteína del cerebro. Ahora bien, siendo esto un tema muy importante, el correlato clínico de mejoría clínica es pequeño. Entonces, la mitad de los profesionales en el mundo dicen que habría que haber esperado más datos científicos antes de aprobar el medicamento. Y la otra mitad de profesionales del mundo opinan que los datos ya presentados tienen tanta importancia que bien vale la pena aplicar el medicamento, pero continuar con la investigación. Bueno, esta segunda manera de ver la situación científica es la que adoptó la FDA. Dijo, ok, yo le autorizo el medicamento, aplíquelo a las personas que usted considera que son candidatos para responder a este medicamento, pero es obligatoria la continuación de la investigación. Y si los datos demostraran que no era tanto lo que parecía el medicamento, la FDA puede llegar a retirar esta aprobación. Así que efectivamente, Edwin, ha habido una controversia científica, yo creo que de todas maneras de un gran avance, pero controversia científica al fin este año en el 2021. Doctor, estaba revisando algunos libros y me encontré con algo que me llamó poderosamente la atención. Un científico alemán, no recuerdo con exactitud su nombre, hizo una prueba con personas con artritis reumatoides. Estas que tenían algún problema de Alzheimer. Resulta ser que le daba antiinflamatorios, qué sé yo, ibuprofeno, algún otro tipo de diclofenaco. Le daba antiinflamatorio porque en su teoría el Alzheimer tiene un poco de inflamación en el cerebro. Y este estudio inclusive se llegó a haber una enorme controversia, pero las farmacéuticas no lo quisieron apoyar y él se quedó sin financiamiento. Él dice, bueno,
las personas que no sufren de artritis reumatoide pueden tomar antiinflamatorios. ¿Conoce usted algo de ese estudio científico de este doctor alemán? Sí, por supuesto, es un estudio muy conocido, inclusive tiene muchos antecedentes. El primer antecedente se utilizó un antiinflamatorio que se llama la indomethacina, de muchísimos años atrás, muchos años atrás. Es totalmente cierto, absolutamente validado y demostrado que la enfermedad produce una etapa inflamatoria en el cerebro. Hay una inflamación en el cerebro. Claro que no es lo mismo, el mismo proceso inflamatorio que la artritis reumatoide. Lo que tiene en común es que las personas con artritis reumatoide tomaban antiinflamatorios y se observó que las personas que toman antiinflamatorios se producían cosas especiales en la enfermedad de Alzheimer. Ahora, Edwin, el medicamento más vendido del mundo es el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio. Y no se ha demostrado hoy por hoy que haya una asociación significativa entre las personas que toman ibuprofeno y las que no toman ibuprofeno respecto al riesgo de padecer Alzheimer. Entonces, son millones y millones de personas que tomando ibuprofeno han demostrado que no hay una diferencia significativa respecto al uso de esa clase de antiinflamatorios para tratar la inflamación que sí existe en el cerebro de las personas con enfermedad de Alzheimer. O sea que la conclusión y la respuesta a tu pregunta es: sí hay inflamación, pero parece que tiene que ser otra clase de un proceso antiinflamatorio que debemos utilizar. Ahora, comencemos lo que la gente nos está escuchando. Una amiga particularmente tiene una mamá de 84 años, la señora tiene Alzheimer, se le murió el hijo, le tuvieron que decir, fue un dolor profundo, al siguiente día se le olvidó a la madre, le tuvieron que explicar y la situación se agrava. La pregunta es, ¿qué deberían de hacer con la señora en estos momentos? Si sigue teniendo esa recaída, porque se olvida de que el hijo se ha muerto y vuelve a preguntar y se lo tienen que volver a explicar. O ya no le explican, o cómo sería el consejo que usted le daría a mi amiga. Mira, voy a ser muy firme con lo que digo. Todos los seres humanos tenemos derecho a saber cuando fallece un ser amado. Así que la primera respuesta natural es compartir tan penosa información, porque tenemos el derecho a saberlo, y tenemos el derecho a llorarlo. Ahora bien, si esa información se transforma en un perjuicio para la enfermedad de Alzheimer que uno está teniendo, es una formal indicación en la medicina no insistir con dicha información. Porque caso contrario, se transforma en una tragedia cotidiana. Todos los días va a fallecer tu hijo. Y la calidad emocional de tu existencia se transforma en casi una tragedia persistente. Entonces, yo coincido con que tenemos derecho y la obligación a comentar, pero cuando se transforma en un agravante de la enfermedad de Alzheimer, la indicación formal es: ya está, ya lo transmitimos, ya lo dijimos, y bueno, a veces Dios aprieta pero no ahorca. Si se olvidó del fallecimiento del hijo y vuelve a preguntar, habrá que utilizar alguna información suplementaria, alguna información, no quiero decir piadosa, pero alguna información que no le dañe ni le agrave la enfermedad. Perfecto. Doctor, ¿por qué cuando usted y yo hablamos del estudio de David Snowdon, así es, ¿no? David Snowdon, que fue de unas monjitas, estaba revisando otra vez el documental, que es muy interesante, y me encontré con una monjita que se llamaba, hasta el nombre, Berta o Bernal, no me recuerdo con exactitud. Esta monjita
era una persona que tenía estudios universitarios, educadora por 30 años, y cuando ellos donaron su cerebro, ella tenía un avanzado estado de Alzheimer, pero que en la realidad no se notaba. ¿Por qué suceden estas cosas? Es decir, ella no mostró pérdida de memoria, no mostró ningún tipo de circunstancia que usted pueda decir, bueno, ella tenía Alzheimer, pero a la hora de morir y de estudiarle su cerebro, se dieron cuenta que ya estaba en una enfermedad avanzada. ¿Por qué sucede esto? Pero ella no tenía síntomas clínicos. No tenía síntomas clínicos, claro. Exacto. Yo te lo voy a responder de dos maneras. La manera pesimista sería la siguiente. Ella, si hubiese seguido viviendo 10 años más, probablemente hubiera expresado la enfermedad. Esa es una manera pesimista de verlo. La manera optimista, es decir, que uno puede, como en muchas enfermedades de la medicina, tener un proceso neuropatológico, o sea, tener un proceso entre nuestras neuronas que definitivamente está afectando a nuestras neuronas, pero si tenemos una gran reserva cognitiva, seguimos funcionando cognitivamente muy bien. Entonces, en este caso, la hermana era una persona estudiosa, licenciada, tenía muchas neuronas, mucha sinapsis entre sus neuronas. Era una persona serena, no vivía en estrés, comía en salud, comía sanamente, realizaba sus ejercicios con placer, disfrutaba de las caminatas, o sea, tenía una vida placentera, ella tenía mucho gozo por vivir, y lo hacía de una manera muy sana desde el punto de vista médico, no aburrida, que es muy importante. La vida sana no tiene que ser aburrida. La vida sana puede ser muy divertida, que era el caso en este caso de la hermana de la congregación. Ella tenía entonces un montón de factores protectores, a pesar entonces de estar desarrollando la enfermedad en su cerebro. Resulta que ella murió con 103 años, plena de salud cognitiva, plena de salud física. Ella donó su cerebro y cuando se analizó su cerebro, como tú decís, Edwin, resulta que cumplía los criterios de Alzheimer. Pues bien, la manera optimista de ver es, existe la posibilidad de contrarrestar a la enfermedad cuando uno tiene una gran plasticidad neuronal. Es decir, lo que usted nos dice, tenía una perfecta nutrición y dormía las horas saludables que habría que dormir. Sí, y sí, por supuesto, pero lo que marca una gran diferencia, y esto está estudiado en todas partes del mundo, es a mayor entrenamiento cognitivo cerebral, mayor conexión que hay entre las neuronas entre sí. A eso se le denomina plasticidad cerebral. Y como la enfermedad de Alzheimer lo que ataca es a las neuronas, no es lo mismo tener X cantidad de neuronas conectadas que tener millones y millones de neuronas conectadas entre sí, porque van a tolerar mejor el avance de la enfermedad. ¿Y sabés cómo se logra eso, Edwin? Fundamentalmente desde cuando uno es niño y va a la escuela. ¿Qué es la escuela en definitiva? ¿Qué es? ¿Qué significa ir a la escuela, ir al colegio o ir a la universidad? Es un gran entrenamiento cognitivo. Claro. Es un entrenamiento cognitivo muy reglado, muy pautado, que a veces no nos gusta porque tenemos que dar exámenes, pero en definitiva es un entrenamiento de nuestra capacidad cognitiva. Y se ha demostrado. Es decir, en buenos términos, tener una lectura clara, ser observador, tener una cantidad de cosas que te gustan, como la fotografía y ese tipo de cosas, eso a la larga te ayuda, ¿no es cierto?
ayuda efectivamente porque, insisto, no es que vamos a tener más neuronas. Lo que nos diferencia de los monos, por ejemplo, no es que tenemos muchas más neuronas que eso. Lo que tenemos es mucha más conexión entre las neuronas. ¿Me explico? Claro. O sea, cuanta más conexión, se calcula que hay unas 10.000 sinapsis, o sea, 10.000 conexiones entre las neuronas. Pues no es lo mismo tener 5.000 conexiones que 20.000 conexiones, porque la enfermedad comienza atacando dichas conexiones sinápticas. Entonces, cuanta más conexión sináptica tengas, o sea, cuanto más cantidad de veces estén conectadas las neuronas entre sí, mucho mejor van a defenderse del Alzheimer, y esto es lo que probablemente ocurría con la hermana que con 103 años, con plena salud cognitiva, resulta que estaba desarrollando la enfermedad en su cerebro. Fernando, una preguntita. Esto me surge ahora de lo que acabas de decir. ¿Qué hay de este movimiento de la neurociencia que promueve lo que se llama el mindfulness, o sea, la meditación? ¿Ayuda a incrementar estas conexiones? Lo que ayuda definitivamente es a la salud mental. A dejar el estrés. Exactamente. El estrés es uno de los quemadores más importantes que tenemos de la conexión cerebral. Es uno de los factores que más queman nuestro cerebro, queman como expresión, ¿verdad? Que más dañan a nuestro cerebro. El estrés es un querosén que agrava todos los incendios. Si eres diabético, te va a ir peor de tu diabetes. Si eres hipertenso, te va a ir peor de tu hipertensión. Y si tienes un Alzheimer, te va a ir peor de tu Alzheimer. Entonces, esto que estás diciendo, Fernando, está enganchado a algo que te iba a preguntar. Perdona, Edwin, porque si no después me olvido. Yo atiendo pacientes con problemas graves de alcoholismo. Muchos de ellos ya tienen un problema de niveles de azúcar muy altos, y yo siempre les explico que el alcohol, el cuerpo lo transforma en azúcar, y si vos estás tomando alcohol todos los días y de una manera desbordada, te van a subir los niveles de azúcar. Si no me equivoco, en algún momento escuché que se había hecho un estudio o se había averiguado que el azúcar tiene mucho que ver con el tema del Alzheimer. ¿Es así? Bien, son varios temas a tocar en esa misma pregunta. En primer lugar, quiero aclarar que el Alzheimer no es la única manera en que podemos dañar a nuestro cerebro. Claro. Otra manera muy conocida es con el alcohol. El alcohol daña a nuestro cerebro. El alcohol nos convierte muchas veces en personas impulsivas y agresivas. De hecho, la historia de los Estados Unidos es muy rica en ese aspecto, porque todos sabemos muy bien que con la famosa ley seca, ¿qué es lo que se intentaba con la ley seca? Evitar el consumo de alcohol, porque los esposos volvían del trabajo, tomaban alcohol antes de regresar a sus hogares. Cuando volvían a sus hogares, muchos de ellos lo hacían alcoholizados y maltrataban y agredían a sus esposas. Entonces, la intención que tuvo aquella ley seca era proteger a la mujer. ¿De qué cosa? De la violencia del varón. ¿Pero por qué? No porque el varón sea un violento, sino que el alcohol daña nuestro cerebro y nos convierte en violentos. Entonces, ya de por sí el alcohol es un agresor directo de nuestro cerebro. Además, hablando del azúcar, hay rotundas pruebas de que cuando se descompensa mucho las personas que padecen diabetes, que es un trastorno metabólico del metabolismo, de cómo se regulan los azúcares en nuestro organismo,
las pequeñas arterias se dañan y se tapan. En este caso, sea por el cigarrillo, fuese por una diabetes descontrolada, o sea por el alcohol, o sea por un exceso de grasas malas, el colesterol malo, todos estos ejemplos tienen en común que obliteran, cierran, obturan a las pequeñas arterias de nuestro cerebro, que son las que nos llevan el oxígeno. Así que en este caso, el daño a nuestras neuronas vendría por las pequeñas arteriolas que se van tapando y nos van secando de la irrigación sanguínea, y por eso se van produciendo los infartos en el cerebro. Entonces, ese es el segundo mecanismo tan común por el cual se pueden dañar las arterias del corazón, las que se llaman las arterias coronarias, y por eso se pueden tener infartos en el corazón, y a veces es común en las personas diabéticas descompensadas, que no están bien controladas, o los infartos en nuestro cerebro. Así que tu pregunta está directamente apuntando al corazón del segundo mecanismo fisiopatológico más frecuente que daña a nuestro cerebro y puede llevarnos a la demencia aún sin tener Alzheimer. No nos haría falta tener Alzheimer para terminar padeciendo casi, o peor aún, los mismos síntomas o empeorados que el Alzheimer. Doctor, eso me hace preguntarle la primera cosa. Las emociones se producen en el cerebro y la víctima puede ser el corazón, en este caso. Sí, literalmente hablando, sí. Y si tú hablas metafóricamente, también. Porque las arterias dañan nuestro cerebro y dañan las emociones, se asientan en nuestro cerebro. Necesitamos neuronas para amar. Necesitamos neuronas para sentirnos apasionados por determinado club o determinado deporte. Cada quien amará a alguien, cada quien tendrá antipatía por alguna otra persona, cada quien sentirá la pasión por determinado deporte, pero todos necesitamos de una estructura que le dé continente. Eso es la neurona, eso son el cerebro, y especialmente está en el denominado cerebro límbico. Ahora bien, si se dañan nuestras emociones, culpa de un proceso vascular, por ejemplo, inmediatamente se va a dañar nuestro corazón físico, porque va a padecer físicamente también el daño a las arterias, como dije, las coronarias, y además, desde el punto de vista de la metáfora, también vamos a sufrir emocionalmente con nuestro corazón, porque no lo vamos a pasar bien. Y las personas que tienen problemas cerebrales, por ejemplo vasculares, tienen mucho más depresión anímica, de origen biológico, y no te hace falta tener problemas en la vida para entrar en una profunda depresión. Usualmente las depresiones se asocian a los problemas de la existencia, lo disparan los problemas de la existencia. En este caso lo va a disparar un proceso biológico en el cerebro. Ahora, ¿cómo diferencio yo ahora sí? ¿Cómo sé yo que de pronto entro en la primera etapa del Alzheimer o mi familiar? O puede ser que tenga estrés o ansiedad y se puede olvidar de alguna cosa, puede ser que tenga mucho estrés, como le dije otra vez, se lo reitero, ansiedad, o ya realmente comienza con la primera etapa de esta enfermedad. ¿Cómo lo diferencio yo? Esa es otra pregunta compleja y difícil de responder, porque es uno de los desafíos más importantes. Cuando una persona, vamos a poner típicamente 60 años, 62 años, 65 años, viene con una depresión, todos sabemos que la depresión puede producir trastornos cognitivos, puede producir trastornos de la memoria. Entonces, tú empiezas a tratar la depresión con psicoterapia, con mindfulness, o con psicoterapias cognitivas, o psicoterapias psicoanalíticas, con los tratamientos médicos,
con los antidepresivos, con los ansiolíticos, tú haces un tratamiento completo de ese ser humano. Pero la pregunta es, ¿los problemas cognitivos que está teniendo son por el inicio de un Alzheimer que está escondido y se está poniendo en evidencia por la depresión, o son simplemente los problemas cognitivos de la depresión? Bueno, esa es la pregunta que un médico tiene que responderle a su paciente, ¿verdad? Y usualmente para ello se utiliza lo que se denomina el estudio neurocognitivo. ¿Por qué? Porque los problemas cognitivos de la depresión tienen determinadas características. En cambio, los problemas cognitivos de un Alzheimer escondidito, latente, que está llegando a la superficie, traído por una depresión, tiene otras características. Y por eso es tan importante el estudio neurocognitivo o la evaluación neuropsicológica, también se denomina de esa manera. Y entonces vamos a poder perfilar cuáles son las diferencias que hay entre un caso y el otro caso. Ya, y en el primer caso, por ejemplo, cuando ustedes detectan el Alzheimer de la primera a la segunda etapa, preveyendo que no avance tanto, ¿cuál es lo que le dicen al familiar del paciente o al paciente que tiene que hacer para tratar de no avanzar a las otras etapas? Mirá, en este caso, cuando estamos hablando de depresión y posible Alzheimer, lo primero es tratar la depresión, porque la depresión va a agravar el cuadro, ¿sí? Ya por tener depresión psicológica, depresión psiquiátrica, la vas a pasar mal. La depresión duele mucho. La depresión genera mucho malestar en la persona que la está padeciendo. Y si además del malestar que está padeciendo le va a agravar una enfermedad subyacente, es muy mal negocio dejar que avance la depresión. Entonces, lo primero generalmente que hacemos es focalizarnos con la depresión. Una vez que tenemos ya más controlada esa depresión, podemos abocarnos más en profundidad a tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para frenar ese eventual Alzheimer, si es que fuera un Alzheimer. Pero generalmente esa es la secuencia. Depresión primero y Alzheimer después. ¿Por qué? Porque la depresión es algo que te quema hoy, aquí y ahora. El Alzheimer te da mucho tiempo para avanzar y para actuar y para intentar mitigarlo de la manera que cada médico intente hacerlo. Entonces, los tiempos son diferentes. En la depresión es algo inmediato y en un Alzheimer es algo de mediano y largo alcance. Una persona que se pierde en su propio terreno, que se ubica en una mala calle, ¿es el comienzo de la etapa o ya está avanzado en esa etapa del Alzheimer, doctor? Las dos cosas pueden suceder. Muchas veces creo que todos aquí alguna vez nos hemos desorientado, especialmente cuando vamos a una ciudad que no conocemos. Estamos de turismo, vamos a un pueblo nuevo y uno está en el primer día y dice, ¿dónde quedaba? ¿Dónde fuimos anoche? ¿Por qué? Porque nos estamos orientando, estamos aprendiendo a reconocer el lugar. Ahora, como tú muy bien decís, si alguien se pierde en su propio barrio, donde se supone que vive hace años, y eso tiene otra importancia. Y ese muchas veces es el síntoma que hace que una familia se sorprenda y por eso trae a su ser querido a la consulta. El paciente muchas veces dice, yo no me pierdo nada. Y sin embargo, los hijos o el cónyuge le dice, pero te has perdido cuando tenías que ir al almacén o tenías que ir al supermercado, te perdiste cuando ese camino lo haces hace años y años. Bueno, hay que prestarle mucha atención. No significa que sea Alzheimer, Edwin. No es sinónimo de Alzheimer, Edwin, pero sí es sinónimo de que tenemos que tratar de averiguar por qué le está pasando lo que le pasa. Hay muchas causas y todas son importantes. Ahora, se me viene a la mente, la vez pasada creo que hablábamos, del presidente Ronald Reagan, que antes de terminar su segundo periodo
él ya secretamente estaba, los doctores que lo veían sabían que tenía Alzheimer. ¿Qué hicieron ellos para que Ronald Reagan primero terminara su periodo presidencial, que nadie se diera cuenta? Y lo segundo, básicamente, es de ahí en adelante al presidente Reagan le avanzó tan rápido que después, pues ya sabemos, murió y toda esa cosa. Pero, ¿qué hicieron los médicos para tratar de que nadie se diera cuenta de su problema? ¿Cómo actuaron ahí? ¿Cómo actuaron en el segundo periodo del presidente Reagan? Es difícil para mí tratar de elucidar qué fue lo que hicieron los médicos. Es más fácil plantear una visión potente del presidente Reagan. Yo apostaría que no fue tanto lo que hicieron los médicos, sino la capacidad neuroplástica que tenía el presidente Reagan. Una persona que seguramente tuvo mucha neuroplasticidad, mucha reserva cognitiva. Claro que a posteriori, con el diario del día lunes, ¿verdad? Todos podemos ser excelentes analistas deportivos cuando ya conocemos los resultados. Es cierto, una vez que se hizo público el diagnóstico, uno mira para atrás. Hoy uno puede googlear determinados vídeos del presidente Reagan y claro, hoy se hace más fácil sospechar lo que tenía en 1988, en 1989. Pero insisto con este ejemplo que siempre lo he dicho. Tú recordás que el presidente Reagan se lo intentó asesinar, una persona le disparó, ¿ustedes recuerdan? En 1981, así es. Exactamente, en 1981. Supongamos, Edwin, que ese intento de asesinato hubiera sido consumado. El presidente Reagan probablemente, por ser una muerte violenta, hubiese ido, sospecho, a hacerse una autopsia, ¿verdad? Supongamos en el hipotético caso de que se hubiese hecho una autopsia, no es un disparate formular la siguiente hipótesis. Posiblemente el presidente Reagan, a sabiendas que años más tarde se declaró la enfermedad de Alzheimer, en el año 1981 ya estuviese desarrollando la enfermedad. Al igual que la hermana de la congregación, la hermana María, que cuando hicieron la autopsia de su cerebro, dijeron, pero caramba, una persona totalmente sana, pero estaba desarrollando la enfermedad. Bueno, ¿por qué no es disparatado hipotetizar que el presidente Reagan tuviese una gran capacidad cognitiva y eso hacía que pudiera afrontar lo que posiblemente él ya hacía 5 o 10 años que venía padeciendo, pero que nadie se daba cuenta. Nadie se da cuenta. Y nadie hace el diagnóstico de Alzheimer antes de las vísperas. ¿Qué quiero decir? Nadie puede hacer el diagnóstico de Alzheimer antes de que aparezca el primer síntoma clínico. Excepto, Edwin, que tú vayas por la calle y le preguntes a las personas, dígame, señora o caballero, ¿me permite que le haga una punción de su líquido cefalorraquídeo y le analice a ver cómo está el nivel de beta-amiloide en su cerebro? Y que si llega a ser bajo, lo llevo a un tomógrafo por emisión de positrones, le pongo un radiotrazador que marque el beta-amiloide patológico, oligomérico en su cerebro, y entonces ahí sí, a una persona que va caminando totalmente feliz en su vida, tú lo irrumpís y le haces todos esos estudios y descubrís, ¿qué cosa descubrís? Lo que descubrieron en la hermana María, pero sin que esté fallecida la persona. Hoy es posible hacer el diagnóstico y yo creo que el año que viene o en el 2023 va a ser posible hacerlo por la sangre, los diagnósticos. O sea, hay mucha información de que hay marcadores que ya están a punto de usarse en la sangre. Algunos países ya lo están usando.
en la sangre. Entonces tú podés decir qué cosa. Hay un proceso en desarrollo de enfermedad amiloide en el cerebro. Ahora, no puedo decir que eso se denomine enfermedad de Alzheimer, porque para tener una enfermedad tenés que presentar la semiología clínica. Claro. Ahora, la otra pregunta que se me ocurre, un ajedrecista muy famoso, se presume que para jugar ajedrez hay que tener una enorme concentración. Para hacer una jugada hay que pensarlo, y ustedes saben cómo son los ajedrecistas. Llegó y ellos tuvieron el estudio de Alzheimer de este ajedrecista. ¿Por qué será el caso, por ejemplo, de una persona que realmente tiene una capacidad enorme para un juego de tanto pensamiento, doctor? Mira, hace poco, este año también, estaba reunido con muy amigo mío,